Bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Pues ya llegó la hora de armar nuestro amigurumi. Espero les esté gustando y lo estén realizando. Y para empezar, vamos a ocupar tantito hilo blanco, la pintura textil de color rojo, color negro. Ya si ustedes quieren bordárselo o ponérselo en otra forma, pueden utilizarlo. Rojo, negro y hebra de color negro también. Y por supuesto no puede faltar el silicón o la aguja para coser si ustedes quieren coser todas sus piezas. Yo en mi caso lo voy a pegar, pero les voy a decir cómo, si quieren coser el pelo, les voy a decir ahorita cómo pueden coserlo para que lo cosan. Yo, como les vuelvo a repetir, lo voy a pegar. Voy a iniciar pegando la cabeza al cuerpo. Déjenme nomás sacar bien. Sí, y ya saben cómo pegar la cabecita al cuerpo. Es agarrando un punto de la cabeza, un punto del cuerpo, así hasta que cierre. Dejen meter esta hebra. Entonces vamos a ir haciéndole así, miren. Un puntito del cuerpo, agarran un puntito de la cabeza y así hasta que cierre. De esta forma. Así les tiene que quedar la cabecita ya unida al cuerpo. Vamos a, miren, ya ven que les había comentado que tienen que cerrar, tienen así su bracito, lo rellenan, no hasta arriba, a la mitad nada más, lo cierran con una aguja con puras disminuciones y luego van a pasar la aguja por aquí por adentro. Bueno, ahorita les explico en este bracito. Vamos a pegarlo. Y para que el muñequito pueda mover las manitas de donde está cantando, vamos a pegarlo, a unirlo como lo hicimos con el muñequito de Fin, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Vamos a jalarle bien. Lo vamos a pasar de esta manera. Lo vamos a unir. Así como lo hicimos con el bracito de Fin, si ustedes lo quieren revisar, ahí lo explico un poco más mejor. Así es como le van a hacer. Disculpen que ando un poquito de la garganta. Ya me estoy apenas aliviando. Todavía me falta. Como tengo la aguja es de las de que están así chatitas, no tienen punta. Entonces se batalla un poquito más en entrar el hilo. Pero vamos a, bueno, miren, lo vamos a meterlo aquí mismo. Lo vamos a sacar, pero lo vamos a sacar por aquí abajo y vamos a hacerle el nudo. ¿Sí? Y así es como va a dar la vuelta el bracito. Va a estar dando movimiento, va a tener movilidad. Entonces, nada más sería cuestión de ensartar la aguja que salga al otro extremo de aquí del bracito y vamos a hacer el nudo acá abajo para que no se vea. Miren, ya que lo hayamos cerrado, o sea, rellenado hasta aquí, hasta la mitad, lo cerramos así, con punto deslizado. Vamos a introducir de esta manera, vamos a sacar aquí por un ladito. Aquí tenemos el anillo, entonces por un ladito, por un puntito del que ustedes quieran. Vamos a jalar para que se meta el bracito. De esta manera.
Y ahora sí vamos a coser como cosimos este. Miren, acá abajo está el nudo que les dije que hicieran para que se estuviera el bracito y no se deshiciera. Entonces vamos a meter por aquí. Sacamos por debajo. Metemos de otro lado. ¿Sí? Vamos a meter aquí. Y vamos a sacar por acá abajo como hicimos con el otro bracito. De esta manera para que quede ya bien. Miren. Y aquí vamos a hacer el nudo para que ahí se esté ya el bracito y no se mueva. Y lo vamos a perder. De esta manera, ¿sí? Y así para que tenga movilidad el bracito también. Y así lo tienen que coser. Ahora con hilo blanco, una aguja, vamos a poner las dos tiras que vienen disimulando las cintas de los tenis. Vamos a ponerlas de esta manera. ¿Sí? Y así como hicimos este tenis, vamos a hacerlo en el tenis siguiente. De esta manera. Así como hicimos este, vamos a poner en el otro también, igual. Miren, para colocarle el pelito, vamos a poner la cachuchita de donde queremos que vaya. Ojo, no, la cachuchita tiene que estar así guanguita, ¿eh? No tiene que ir hasta acá, ¿sí? Miren. Entonces vamos a poner, si así está, vamos a ver más o menos dónde vamos a poner los mechoncitos y las orejas. Sí, para eso vamos a marcarle dónde van a ir las orejitas, que queden las dos iguales. Miren, aquí vamos a poner una rayita o un puntito para que ahí va la oreja, que quede igual. Y aquí la otra, ¿sí? Así van a quedar las dos orejitas. Vamos a colocarle las orejas. Ok, miren, vamos a agarrar una aguja y vamos a poner hilo de color carne. Vamos a meter donde sea. Y las orejitas las vamos a poner de esta forma o el puntito puede ir en medio. De esta forma. Vamos a calcularle, yo creo que así. Entonces vamos a meterle aquí donde dejamos el puntito. Y vamos a ensartar la punta de la orejita. De esta manera. Y vamos a pasar hacia el otro extremo donde va a quedar la otra orejita. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a la orillita, a la puntita del otro extremo de la orejita. Nos vamos a ir aquí atrás y vamos a ensartar el orificio de aquí de atrás para salir enfrente. De esta manera. Y vamos a meter aquí para que
no se vea el huequito de la oreja en medio. De esta manera, ¿sí? Así lo vamos a coser. Así como cosimos, aquí ahorita vamos a ponerle un nudito para que no se nos deshagan. Y así como pegamos esta, de igual manera vamos a pegar la otra orejita. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos un nudito para que no se nos deshaga. Y perdemos el nudo, pasando por varias veces el hilo. Cortamos. Y así les tiene que quedar. Miren, ya que hayamos colocado las orejitas, ahora vamos a colocar la cachucha y van a ver, entonces, para el copete, para el pelo, perdón, vamos a ponerlo 1, 2, 3. 3 hileras de la cachucha hacia arriba. Entonces vamos a ponerla como por aquí así el pelo. Déjenme poner una marquita para que no se me vaya a olvidar. Ahí vamos a poner el pelo, ¿sale? Bueno, ya sí. Ahora con una aguja normal, de esas de las normal para coser, con un hilo delgadito del mismo color del pelo, del color azul, vamos a agarrar cada mechoncito, los más grandecitos, déjenme peinarlo un poquito, aquí está bien despeinadito. ¿Sí? Y vamos a colocarlo así de ladito. De esta manera vamos a introducir nuestra aguja y vamos a ir cosiendo de esta manera. Vamos a ir agarrando así. Tener mucho cuidado porque luego se nos enreda nuestro hilo. Vamos a ir cosiendo así, como poniéndole una bastillita ahí al pelito. De esta manera. ¿Sí? Y así tiene que ser. De aquí es el que vamos a poner así. ¿Sí? Y vamos a ponerle otro pelito de este otro lado. Si se puede menos, o sea, menos pelito, pues menos pelito, ¿eh? Yo porque aquel muñequito pues era un poco más grande. La cabecita salió más grande, entonces por eso le hice 5 copetes. Que son 3 arriba y 12, uno en cada lado. Miren, así cosemos. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a acomodarle su pelito. Va de esta manera. Y chiquito, uno de los chiquitos, pueden hacer unos chiquitos para que se ponga de lado. Este lo vamos a poner igual así, más que se le salga poquito pelo. Si está muy grueso, así como hicimos el pelito así, vamos a partirlo a la mitad. Este pelito, miren. Porque los del aquí del lado tienen que ser delgaditos, no tienen que ser gruesos. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a cortarlo con tijera. De esta manera. Este mechoncito vamos a apartarlo. Y es el que vamos a coser. Vamos a coser aquí. Vamos a pasar la aguja. Y vamos a iniciar a coserlo. ¿Sí? Y este lo vamos a coser de esta manera. ¿Por qué? Porque así lo vamos a agarrar así. Vamos a volverlo a agarrar.
de esta manera y vamos a empezar a bastillarlo. De esta manera. ¿Sí? Miren. Y ya se mira un poquito más. Entonces aquí va a ir todo esto, va a ir tapado de la cachucha. Si ven que está muy grande, vamos a partirlo, como les digo, a la mitad. ¿Sí? De esta manera. O sea, miren, así. Ahorita lo vamos a peinar para que se vea un poquito menos. Entonces ya ven que ese muñequito está muy despeinado. Según él tiene sus pelitos, sus mechoncitos muy parado. Bueno, ahorita lo vamos a aplacar ese. Ya que hagamos, vamos a hacer un nudito. Y vamos a poner el del otro lado. Vamos a hacer un nudito. Cortamos. Hacemos nudo. Y ya nomás de este lado vamos a colocarle el mechoncito. ¿Sí? Déjenme hacer para allá el peinito que me estoy picando. Miren, de esta manera. Y aquí vamos a empezar a ponerle bastillita. ¿Sí? Hacemos un nudito. Y cortamos. Vamos a zafarle un pedacito chiquitito. Así. ¿Sí? De esta manera. Vamos a colocarle la cachucha. La cachucha la vamos a pegar, ¿eh? Miren, vamos a colocarle la cachucha tapando lo que cosimos. Sí, tienen que acomodar bien el pelo con la cachucha. Vamos a peinarlo bien. Ya son detallitos que ustedes le tienen que hacer, acomodándoles bien su pelito. Sí, de cómo lo quieran. Y así les tiene que quedar su cachuchita con su gorrita. Ahora con hilo negro. Ok, miren, para la ceja vamos a hacer, vamos a poner hilo negro en una aguja. Y vamos a hacer como si estuviera enojado. Sale en medio. Y luego nos vamos a ir al otro extremo. Déjenme ver de qué. Ustedes más o menos le van a tantear dónde sale. Van a hacerle así y así. Que esta va a ser la ceja. Esta va a ser la ceja. Vamos a juntar ambos hilos que no queden separados. Así. Esta va a ser la ceja de nuestro muñequito. Ya los ojitos y eso, pues ya saben que va aquí un ojito, lo voy a pintar. Ya saben que yo lo último lo tengo que pintar, pero ya lo último, porque si no va a ser un regadero, voy a manchar mi muñequito. Entonces voy a dejar el hilo negro aquí por un lado, porque
tengo que poner primero los ojitos para ver dónde va a ir la boquita. ¿Sí? Vamos a dejar nuestro muñequito. Ahorita lo vamos a peinar bien, ¿eh? Ahorita porque está despeinado que lo estoy agarre y agarre. Vamos a el micrófono. Ahora, para el micrófono vamos a poner en otra aguja hilo negro, pero con ahora una sola hebra. Las cejas son con 2 hebras. Y vamos a empezar a hacer esto. ¿Sí? Vamos a partirlo en 4 partes como si estuviéramos partiendo un pastel. De esta manera. Ahora de este lado. Y de este lado. ¿Sí? Y de aquí nos vamos a ir así. Y del otro lado igual. Que queda así como una pelota. Ay, disculpen que me estoy moviendo. De esta manera. ¿Sí? Que les quede más o menos así. Voy a hacer este para acá. Así. ¿Sí? Y ahora nos vamos a ir. Y aquí vamos a irnos todo alrededor, todo alrededor. De esta manera lo metemos aquí. Y de aquí nos bajamos al... Saltamos uno y en el seguida vamos a hacer otra vez otro círculo. Vamos a ponerle unas pequeñas... vamos a sujetarla poniendo tantito aquí, miren así, espérenme. Así para que no se nos muevan ahí mismo. Vamos a sujetarla. Así. Y vamos a agarrar el hilo. Y ahí mismo vamos a meter para que no se nos vaya a bajar nuestro hilo y se forme la ruedita. ¿Sí? De esta manera. Miren. Así vamos a hacer nuestro micrófono. Vamos a cortar, no déjenme, no vamos a cortar porque si no después vamos a hacerle primero el nudito porque luego se nos van a estar deshaciendo y pues eso no lo queremos. Ahora sí insertamos y metemos, déjenme primero meto la aguja. Ya, ahora sí vamos a cortar y vamos a pegar el micrófono de esta manera. ¿Sí? Vamos a pegarlo. Y lo vamos a pegar a nuestro muñequito. De esta manera. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle pegamento aquí en su bracito. Aquí. Vamos a ponerle pegamento con silicón. Ay, déjenme ver qué. Y vamos a pegar ahí el micrófono. De esta manera, miren. Ahora con pintura textil voy a agarrar para hacerle los ojitos. Ya les he mostrado la pintura, que es pintura textil, ¿sí? Para pintar en tela. Aquí sí lo vamos a hacer con mucho cuidado, ¿eh? Él trae así como tipo 2 gotitas. Déjenme que baje la pintura, que no quiero manchar mi muñequito. Son como así 2 gotitas. De esta forma. Primero los voy a pintar para más o menos tantearme cómo. ¿Sí?
Este lo hice más cuadradito. Es que sí lo tiene. Sí tiene los ojitos. Entonces vamos a rellenarlo bien. De esta manera, ¿sí? Así pintamos el otro. Y bueno, pues para la boquita, no voy a poder coser ahorita la boquita porque está fresco esto y no quiero manchar mi amigurumi. Como se me manchó el otro, miren este muñequito, el que hice, se me manchó poquito aquí, si se fijan, porque todavía estaba fresco, entonces no quiero mancharlo también. Van a ser así los ojitos y no se lo pueden bordar o pueden poner fieltro o foamy, ¿sí? Recortan y lo pegan. Van a poner la boquita. Van a poner la boquita, yo ahorita no se lo puedo poner, pero van a poner la boquita así de lado, como está aquí. Déjenme, miren. Van a poner así una hilera de hilo en la boquita y van a formarle también, si tienen fieltro foamy, pueden recortar así para que hagan el tipo la lengüita. Y va a ser un círculo con rayita en medio, ¿sí? Sí lo podemos poner porque va en la camisita. Sí lo vamos a poner. Es un círculo. Como les digo, si ustedes lo pueden bordar, ¿sale? Con una rayita en medio. Miren, si ven cómo se quedan estas, tenemos que cortarlo para evitar manchar nuestros amigurumis. Y así tiene que quedar el círculo del medio también, ¿sí? Así tiene que quedar. Y la boquita, pues ya les comento, tiene que ser así, con la lengüita así de fuera. Y así tiene que quedar. Y así les tiene que quedar el muñequito, ¿sí? Acabo de medir este pequeñito con hilo cristal, mide 13 centímetros. Y se los dije en principio del video, cuando iniciamos, les dije cuánto medía, no recuerdo bien si 19 o 20 centímetros. Fue hecho con hilo cadeneta con aguja del 3 y con hilo cristal con la aguja del 2.5. ¿Sí? Bueno, pues esto sería todo. Espero les haya gustado, lo vayan a realizar. Si quieren algún muñequito que les enseñe, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y vamos a ver qué muñequito puedo realizar. El de la semana, de esta semana, ya ven que me toca descanso. A la siguiente vamos a realizar algo para el amor y la amistad, ¿sí? Para que estén al pendiente. Bueno, pues hasta luego, que tengan un excelente fin de semana.